Ahí en la presencia del Señor vamos a empezar a compartir esta palabra que lleva como título, amén, el Hijo Pródigo. Capítulo 15 de Lucas, verso 11. El Señor decía en su palabra, Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y dice la palabra, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, dice las Escrituras, amén, gloria a Dios, amén. El hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. Y dice la palabra, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad o de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, dice las Escrituras, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre el cuello y le besó. Amén. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido. Amén. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, dice las Escrituras del Señor. Mucho discernimiento quizás en el Señor. Aquí dice las Escrituras, nos habla de un hijo pródigo, haciendo referencia también, como dice en el verso 15, en el capítulo 15 del verso 8, también tomaba como una referencia, amén, gloria a Dios, a lo que le decía, usando otra parábola el Señor, la parábola de la moneda perdida. Verso 8, capítulo 15, le decía, oh, qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El Señor, cuando hacía referencia de este hijo pródigo, hablaba de un hijo apartado. El Señor le usó una parábola. Decíamos que la parábola era palabras espirituales, palabras que el Señor usaba para que el pueblo de Él pueda entender, para que aquellos nacidos de nuevo, como dice Evangelio de Juan 1:12, puedan entender estos misterios. Amén. Él le usó una referencia y una parábola diciendo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Este hijo menor, podríamos decir que era un hijo de poco conocimiento. Hoy podemos comparar
la experiencia quizás en pequeña edad y en mucha edad. Quizás tú un día has entrado en el camino del Señor. Quizás te congregabas, quizás empezaste una vida en Cristo Jesús. Cuando habla de hijo menor, habla de un grado de crecimiento. El hijo menor no había adquirido la experiencia, el conocimiento, pero ya estaba en su corazón el apartarse, ya estaba en su corazón el irse. El hijo menor pidió los bienes a su padre. Dame los bienes que me corresponde. ¿Y cuáles son los bienes? Lo que Dios había preparado para ti. Bienes quizás en el futuro de poder tener la capacidad para entender los misterios del Evangelio. Siendo pequeño, todavía no habías adquirido, amén, la capacidad de poder entender la mente del Señor. Quizás ahí de temprana edad, aquellos que me están sintonizando o escuchando mediante el canal, aquellos pueden entender, y muchos de los que me entienden pueden decir: sí, yo me siento como aquel hijo pródigo, porque sin entender los misterios de Dios, sin entender y sin tener una relación con Dios continua, decidí apartarme. Dice que Él le pidió los bienes y le dijo: dame los bienes que me corresponden. Y el Señor les dio. Marcos 16:16 nos habla de un poquito de bienes. ¿Qué dicen las Escrituras en Marcos? Yo te invito a que puedas abrir Marcos 16:16. ¿Qué nos dice en relación a estos bienes? No eran bienes monetarios, eran bienes espirituales. Marcos 16:16, el Señor les decía: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Amén. El Señor le estaba dando comisiones, le estaba dando esos bienes espirituales. Quizás al ser un niño pequeño en crecimiento, querías ya esos bienes que el Señor te había dado. Quizás te habías sanado de tu enfermedad, te habías, amén, quizás algún problema el Señor había solucionado, y estabas empezando a caminar de temprana edad. Empezaste a ver cosas tremendas de Dios, pero llegó un momento que dice en el verso 13 del capítulo 15: y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Este hijo ya tenía en su mente el irse, ya estaba en su corazón. Esos bienes que había recibido habían sido quizás perjudicial para su vida, pero el Señor los entregó sin pedirle cuenta. ¿Cuántos de aquellos que me están escuchando el día de hoy un día han caminado con el Señor y han decidido apartarse, han decidido irse, han decidido ya de no estar ya en el camino del Señor? Por algún motivo, por alguna circunstancia adversa, quizás con alguna pelea, por alguna pelea. Solamente tú lo sabes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en tu vida? Solamente tú lo sabes. Mas el Señor a ti te habla.
este hijo pequeño ya sentía en su corazón el irse, el apartarse. No muchos días después, juntándolo todo, juntando lo que Dios le había dado, la sanidad, el conocimiento. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Una nueva vida, una nueva oportunidad. Quizás antes andabas errante por muchos lugares, no conseguías trabajo, y cuando lo conociste al Señor, tu vida ha cambiado, tu vida ha sido diferente. Es como que algo ha cambiado en tu corazón, en tu forma de vivir. Quizás peleabas mucho, quizás tomabas, eras adicto a la droga, y el Señor te ha entregado los bienes, ha sanado tu vida. Pero ya una vez teniéndolo todo, dijiste en tu corazón: ya no necesito de Dios. Y como muchos pueden estar ahí sintonizándome, las bendiciones han hecho que su corazón se aparte de aquel Señor, que te encontró un día, amén, en el camino, así como el samaritano, aquel samaritano que un día te encontró ahí tirado en la vera del camino. Así estabas un día, sin oportunidad, sin poder armar tu vida. Todo te salía mal, todo te iba peor. Dice que pasó un levita y pasó de largo. Pasó un sacerdote, también pasó de largo. Pero vino aquel samaritano y te levantó y curó tus heridas. ¿Cuántos de nosotros un día hemos sido aquel tirado a la vera del camino, aquel hombre golpeado, aquella mujer golpeada? Este joven, este hijo pequeño, quizás caminó poco tiempo en el camino, pero él creía que ya lo tenía todo, que ya no necesitaba de su padre, poniéndolo como ejemplo al Padre nuestro Dios, que no muchos días, en el verso 13 dice la palabra: después juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, lejos del Señor. Y quizá tú te encuentras en esa ciudad apartada, donde ya no hay Dios, donde ya no hay oración, donde te dejan vivir a tu manera. Ahí te encuentras, en el lugar donde tú querías estar. Y dice la palabra, allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. ¿Cuál bienes? Esa sanidad que el Señor te ha dado. Esos son los bienes. A muchos el Señor le ha dado inteligencia para poder trabajar cuando no tenían. Le pidieron al Señor, le dijeron: Señor, dame sabiduría. Y el Señor le entregó sabiduría. Y empezaron a crecer quizás económicamente. Las bendiciones empezaron a venir, pero se olvidaron de Dios. Esas bendiciones han hecho que te apartes del Señor. Y ahora te sientes como un hijo pródigo a lo lejos. Has gastado todo lo que Él te ha dado. Has gastado todo lo que tenías, tu capacidad, tu salud que el Señor ha sanado. Amén. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida? Solamente tú lo puedes describir. Y empezó a gastar todo sus bienes perdidamente. Ya no tenía dirección, ya no tenía, amén, sabiduría.
Dice la palabra del Señor en el verso 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Sí, sin Cristo, sin Dios, va a llegar un tiempo en que va a empezar a faltar. Te va a empezar a faltar todo lo que un día has tenido. Esa sabiduría. Quizás muchos pueden decir: bueno, yo cuando estaba bien hablaba en lengua, leía las escrituras como nadie, interpretaba las escrituras, pero ahora ya no tienes nada. Sí, predicas, quizás hablas del Señor, vives, pero solamente recoges miseria. Dice que a este hijo le empezó a faltar en aquella ciudad. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Puede ser económicamente o espiritualmente. Y fue, dice, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y esto pasa cotidianamente. Cuando nos apartamos del Señor, quizás el orgullo, quizás el decir: ¿qué van a decir si vuelvo? Así derrotado, con la cabeza quizás agacha. No voy a volver, tengo que levantarme. Y ahí te arrimas a uno de aquellos de aquella ciudad, dice la palabra. ¿Y qué hicieron? Le enviaron a apacentar cerdos. De ser alguien espiritual, de ser hijo del Señor, de estar bien, después que el Señor arregló tu vida, después que el Señor te dio sabiduría, te dio una nueva vida, que ya no dependes quizás de otro y estás ahí caminando en el Señor. Las cosas han mejorado. El Señor te ha sacado de aquel pozo cenagoso, de aquel barro, de aquel lodo donde vivías. Te arrimas a un ciudadano y te manda a apacentar cerdos. Los cerdos simbolizan vida espiritual maligna. Amén. Y dice que cuando se acercó y apacentaba esos cerdos, deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Esa comida quería comer, queriendo llenar, queriendo quizás llenar, quizás tú buscas llenar, aunque tengas dinero, aunque tengas bienes materiales, aunque seas una persona reconocida a nivel provincial, a nivel nacional, no puedes llenar tu vientre. Sientes que te falta algo, sientes que nada de lo que haces te satisface. Puedes ganar miles de pesos, miles de dólares, pero llega la noche, te sientes solo, porque extrañas a tu Padre, extrañas esa vida en que llevabas, porque aquel que conoce a Cristo nunca más vuelve a ser el mismo. Aunque se aparte, aunque se vaya lejos a aquella ciudad apartada y no quiera saber nada, evade los programas de radio, evade las predicaciones, evade incluso a los hermanos, pero ahí está encendido ese fuego que no te va a dejar, porque el Padre todos los días salía a esperarte. Él no te va a dejar de amar, aunque tú te hayas apartado, aunque te hayas ido lejos de Él, aunque no quieras saber nada. Él no te va a dejar de amar. Él te ama todavía, pero Él espera que tú recapacites,
¿Cómo te sientes en esa ciudad apartada, ahí lejos, lejos del Señor, lejos de todo bullicio, lejos de aquellos locos que predican el Evangelio? Aún llegando el hambre, te acercaste a esos ciudadanos, quizás en busca de palabra o que puedan saciar tu vida. Quizás has ido a psicólogos o alguna persona que quizás te engañe, te mienta y que diga que te ven bien, pero tú sabes que en tu alma nada está bien. Extrañas tu hogar, extrañas tu casa, extrañas a tu Padre. Y dice la palabra del Señor, deseando llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuántos jornaleros, cuántos hermanos tienen en su casa abundante pan? Cuando hablamos de pan espiritual. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que de mí come no tendrá hambre ni sed jamás. Ese pan empieza a faltar en tu vida. Hay un hambre, hay una gana de saciarte, pero no de este pan que perece, sino aquel pan que lleva vida eterna. Ese pan de vida. Deseas comer de ese pan, pero dice que nadie le daba nada. Y es lo que nos dice el Señor. Es lo que el Señor quería hacerle entender. Hacerle entender que Él era el pan de vida. Y es lo que el Señor quiere hacerte entender el día de hoy. Que si tú comes de Él, nunca más tendrás hambre. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra que ahí se encontraba este hijo, deseando llenar su vientre con las algarrobas. Pero en el verso 17 del capítulo 15, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Volviendo en sí, estaba cegado. Estaba ahí perdido, como tú te encuentras quizás, y dices: ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuántos hermanos tengo que viven bien, que están viviendo una vida de fe? Y empiezas a recordar todo lo que hizo el Señor por ti. ¿Cómo te sentías en aquel lugar cuando conociste aquel momento, cuando conociste al Señor? Yo te invito ahí como estás, que puedas volver en reflexión y empezar a pensar lo que Él hizo por ti. ¿Cómo te sentías cuando le conociste? ¿Cómo llegaste al Señor? Quizás llegaste lleno de problemas, a punto quizás de morir en un accidente. Te acercaste a Él todo lastimado, así como aquel hombre a la vera del camino.
Y Él te levantó, sanó tus heridas, te echó aceite, te dio vino, que es la sangre de Jesucristo. Vendó tus heridas. Y ahí cuando estuviste bien, cuando ya sentiste que nada te faltaba, te apartaste de Él. Pero ahora, volviendo en sí, este hijo se acordó de aquel momento en que estaba en la casa de su padre y que todos tenían abundancia, tenían fe, tenían amor, tenían esperanza, aunque tenían lo justo. Pero el Señor lo bendecía. Empezó a recordar. Y dice la palabra: y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Sí, tú que me estás sintonizando, quizás te has apartado de Él y quieres volver y no sabes cómo hacerlo. Estas son las palabras. Debes reconocer que Él es tu Padre y decirle: Señor, yo quiero ser como uno de tus jornaleros. El jornalero es dependiente de la paga del día. Vive dependiendo de aquel, ya sea patrón, que día a día le da su jornal. Debes acercarte a Él como hijo, amén, como hizo este hijo. Y Él le dijo: no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y dice la palabra: y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó en su cuello y le besó. Allí estaba el Padre, esperándote como lo hace siempre, cada día. Tú que te has apartado un día del Señor y que llevas años y que no has vuelto todavía, o tú que tienes la oportunidad de aceptarlo el día de hoy, lo puedes hacer. Te puedes acercar a Él, abrazarlo, prenderte de su cuello y besarlo. Y dice que lo besó y se echó a correr. Vuelve al Señor. No sé cuánto tiempo te has apartado de Él. No sé qué circunstancias te han apartado del Señor. Quizá el dinero, quizá los pecados, quizá el de vivir una mala vida. ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Qué te ha sido de las manos del Señor, de los brazos de Él, de su lugar? Mas Él el día de hoy te está esperando. Y dice que lo besó y Él, amén, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, el más gordo, y matadlo y comamos. Hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido, amén, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Sí, Él no te condenó. Él no condena a nadie. El día que tú partas de esta tierra, vas a perder esa oportunidad. Pero mientras vivas, vas a tener oportunidad. Él no te va a condenar. Tú te condenas solo. Él no te acusa. Quizás el hombre sí por ahí anda condenando a todo el mundo, pero Él no. Él te sigue esperando. Solamente tienes que volver a Él y correr y prenderte
su cuello y decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Quiero volver a empezar de cero. Y ahí el Señor te va a llevar a la mesa. Te va a poner un vestido, porque desnudo has venido. La desnudez es simbolismo de pecado. Y te ha puesto un vestido y un anillo, el pacto sempiterno. Yo te invito ahí como estás, que podamos orar, que podamos hablar con Él. No sé cómo te encuentras, cuánto tiempo te has apartado del Señor, pero hoy es el día. Hoy es el día en que te acerques a Él y le pidas perdón y que le digas: Señor, ahora he vuelto en sí, quiero volver a ti. Ya no quiero andar así, Señor, en la ciudad apartada, lejos de ti, lejos de tu presencia, huyendo, Señor. Tengo un hambre de tu palabra, de tu medicina. He gastado todo, Señor, lo que tú me has dado. Has hecho un milagro en mi vida. Me has dado una estabilidad social. Y todo eso le he gastado. Mira, Señor, cómo vivo ahora. Vivo sin ti. Vivo sin esperanza, sin amor, sin fe. Y creía, Señor, que tú me condenabas, que estaba condenado, Señor. Pero hoy me di cuenta que no, tú no condenas a nadie. Nosotros nos condenamos, Señor. Mientras haya vida, hay oportunidad. Y yo quiero acercarme a ti. Padre, perdóname, Señor. Perdóname. Y anótame, Señor, nuevamente en el libro de la vida. Y aquellos que quieren aceptarlo al Señor pueden decirle: Padre Celestial, hoy quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Me arrepiento, Señor, de todas las obras muertas, Señor, de todo lo malo que hice hasta el día de hoy. Y te acepto, Jesús, en mi corazón como mi Dios y Salvador, creyendo, Señor, que tú, Señor, eres mi Padre y que en aquel día, Señor, tú vas a venir por mí. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora eres hijo e hija. Y ahora has vuelto a Él. Amén. Y amén. Sigue escuchando Sanidad para el Alma, un programa de bendición para su vida. Sigue escuchando Sanidad para el Alma.